En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana y amigo, a este su programa Viva y Eficaz. Estamos hablando de la elección, la doctrina de la elección. Es una doctrina bien establecida en la Biblia. Constantemente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla que todas aquellas personas que tienen una relación íntima y profunda con Dios y que son salvos por medio de la fe en Cristo, fueron elegidos. Somos su pueblo elegido. Jesucristo fue elegido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia en el libro de Apocalipsis se dice que Jesucristo fue inmolado. Pedro también habla que Cristo fue predestinado y escogido para que por medio de su sacrificio y su sangre nosotros fuésemos redimidos. Así que constantemente Dios está eligiendo personas. También en el libro de Mateo se dice que Dios escogió a sus ángeles. Se dice, y sus ángeles escogidos. Constantemente, todos nosotros, hermanos, somos escogidos, elegidos por Dios. Y esta elección se llevó a cabo desde antes de la fundación del mundo. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo escogernos y predestinarnos. Algunos unen estas dos palabras, aunque la elección y la predestinación no significa lo mismo, pero sí que todos los elegidos son predestinados y todos los predestinados somos elegidos. Así que aquí en Efesios capítulo 1 se habla en el versículo 4 que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo y que nosotros, iluminados por el Espíritu, elegimos recibir a Cristo, no porque pudiéramos tener capacidad de elegir al Señor, sino que el Espíritu Santo puso fe para creer en Cristo. Entonces, por eso Cristo dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo os elegí a ustedes. En la elección que Cristo hizo de sus discípulos, les decía, síganme, síganme. Oró toda la noche y escogió a los que Él quiso para que estuviesen con Él, para enseñarles, para comisionarlos, para darles poder, para que cumpliesen la voluntad del Padre Celestial. Lo mismo el Señor ha hecho con nosotros. Eligió a Pablo. Pablo no eligió a Cristo. Pablo fue derribado al suelo, tirado al suelo. Y ahí se le apareció el Señor y habló con él. Entonces, vemos que la elección es iniciativa divina, pero quiero hablar un poquito sobre la predestinación porque mire que el verso 4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Está íntimamente ligada la elección
con la predestinación y con el previo conocimiento, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Aquí se declara que también, además de ser elegidos y escogidos, fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Para ser adoptados hijos de Dios. Lo mismo que se declara en el libro de Romanos, capítulo 8, donde se dice que somos escogidos de Dios y predestinados para ser hechos a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. La elección es la doctrina que enseña que Dios en su soberana voluntad escogió a personas y a grupos de personas y escogió al pueblo de Israel no en base de mérito humano, sino en base de su propósito y de su propia voluntad, según el afecto de su voluntad. En otras palabras, nos eligió porque Él quiso elegirnos. Lo mismo es la predestinación. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra predestinación quiere decir que Dios estableció nuestro destino desde antes, antes, destinación, estableció lo que íbamos a hacer en el futuro. Estableció un horizonte, un límite, estableció nuestro destino desde antes de la fundación del mundo. Esto es un acto soberano de Dios y no hay mérito en nosotros. Simplemente nosotros somos receptores de esa salvación tan grande que obró el Señor a favor de nosotros. Y nosotros, como una respuesta natural, agradecemos al Señor. ¿Recuerda usted cuando Jesucristo sanó a 10 leprosos? Y estos leprosos, en obediencia al mandato de Cristo, id y presentaos a los sacerdotes. Entonces, en el camino, como obedecieron, y la fe es obediencia, creyeron que podían llegar donde el sacerdote completamente limpios, para que el sacerdote constatara la limpieza de estos leprosos y confirmase esta limpieza con un rito ahí en el templo. Ellos caminaron y en el camino fueron sanados. Y uno de ellos regresó para dar gracias a Dios y gloria a Dios. Y Jesucristo señaló la ingratitud de los otros 9, preguntando, ¿no fueron 10 los sanados? ¿Solo este regresó para dar gloria a Dios? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué indica esto, amado hermano y hermana? Indica que usted y yo y todos los cristianos que estamos en este mundo, nuestra respuesta natural a la gracia de Dios manifestada en nosotros salvándonos es sencillamente ser agradecidos. Todos los días agradecerle al Señor su gracia, su bondad, su salvación. Todos los días debemos de agradecer por sus dones maravillosos y tenemos que amarlo. 2 cosas que el cristiano debe hacer: dar gracias a Dios, ser agradecido y amar al Señor. Y decirle, Señor, ¿cómo puedo yo, Señor, manifestar mi amor y mi agradecimiento? Lógico y sencillo, sirviéndole. Sirviéndole. No hay otro camino y no hay otra forma
de agradecer al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta lógica. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Gracias por salvarme. Gracias por amarme cuando yo era enemigo tuyo y era un pecador. Y gracias por amarme con un amor eterno y perfecto. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí está el servicio, el servicio. Entonces, por amor, por gratitud, por comprender lo que es la elección divina y la predestinación, que son obras y son actos que Dios ejecutó a favor de nosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor no improvisó porque Dios no improvisa. Dios conoce todas las cosas, el pasado, el presente y el futuro. Dios está en todo, está en el pasado, está en el presente y está en el futuro. Eso no lo podemos entender porque el concepto de la eternidad no lo podemos concebir y entender porque nosotros somos criaturas hechas en un determinado momento de nuestra historia. Y se nos concedió vida eterna cuando volvimos a nacer de nuevo por la fe en Cristo. Y no podemos entender el concepto de la eternidad completamente. Al menos yo no lo comprendo, porque yo no soy muy inteligente. Pero sí sé que Dios es un Dios eterno y que desde la eternidad Él me escogió y me predestinó. Y que pasaron los siglos y los siglos de la existencia humana y llegó el momento en que me tocó a mí nacer y el momento en que a mí me tocó recibir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Pero todo esto fue determinado por Dios desde la eternidad. Fui predestinado. Y que ahora, después de años de experiencia cristiana, el Señor está conformando la imagen de su Hijo de Jesucristo en mí. Y no solo en mí, sino en todos los cristianos. En usted, hermano y hermana, en todos. Porque el fin supremo de la salvación es que nosotros seamos hechos como Jesucristo. Él es el primogénito de entre los hermanos. Y que Dios ha dado dones. Y que Dios ha puesto líderes en las iglesias. Ha puesto apóstoles, profetas. Ha puesto evangelistas, pastores y maestros. Y todos estos ministerios están en vigencia, están conformando a los elegidos y a los predestinados para que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Que vayamos creciendo en amor, con diligencia, y que todo el cuerpo de Cristo vaya adquiriendo la imagen y la estatura de Cristo. Quiero decirles que los apóstoles siguen vigentes a través de sus escritos. Ciertamente ellos murieron y yo creo que no hay apóstoles actualmente, pero nosotros seguimos beneficiándonos de la obra de los apóstoles a favor de la iglesia a través de sus escritos del Nuevo Testamento. Entonces, somos predestinados para ser salvos. Somos predestinados para madurar, para crecer, para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso lo debemos de entender y comprender con humildad, dándole al Señor el honor, la honra
y la gloria debida a su nombre. Como dije en la enseñanza anterior, la doctrina de la elección y de la predestinación no dan lugar al orgullo. En la iglesia ninguno de nosotros debe de ser orgulloso. El orgullo es pecado. Somos salvos por gracia. Ahora, si yo creyera o si yo fuera salvo por mérito alguno, tendría de qué gloriarme, de qué vanagloriarme. Pero en mí no había virtud alguna ni mérito alguno. Va bien, había en mí deméritos y yo era digno candidato del infierno, del castigo eterno, como todo ser humano. En nosotros no hubo nada bueno que motivara a Dios elegirnos o predestinarnos desde antes de la fundación del mundo. Simplemente el Señor tomó la decisión allá en la eternidad de escogerme, de predestinarme, y a todos nos predestinó para que en nuestra experiencia cristiana seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso se nos exige diligencia, consagración, entrega total de nuestra vida al Señor. Por eso Pablo dice que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, sacrificio agradable delante de Dios, que es una manera y la mejor manera de rendirle culto al Señor, entregando totalmente nuestra vida a Él y sirviéndole. El Señor nos ha dotado a todos nosotros con dones espirituales. Y se nos exhorta a que debemos de conocer esos dones y capacidades y virtudes que Dios ha puesto en nosotros, para que nosotros tengamos como herramientas esos dones y podamos servir y trabajar para el Señor. Porque nosotros servimos y trabajamos para el Señor como un privilegio que se nos concede en Cristo, a causa de que fuimos elegidos por Dios y predestinados, y que nosotros ahora está nuestro corazón lleno de gratitud. Y por gratitud, dice el escritor del libro de los Hebreos, sirvamos al Señor. Así que sirvamos al Señor, porque la doctrina de la elección divina y de la predestinación tiene efectos prácticos en la vida de cada creyente. Nosotros fuimos elegidos para llevar fruto, fuimos elegidos para ser productivos, fuimos elegidos para ser fructíferos y que el fruto de nuestro permanezca. Fuimos elegidos para ser como un árbol que está plantado junto a aguas vivas y para que nuestra hoja no caiga, no decaiga, y para que el fruto se dé a su debido tiempo. La vida cristiana es una vida maravillosa, fructífera. Es una vida que lleva mucho, pero mucho beneficio, no solamente para los hermanos con quienes nos reunimos, sino para nosotros y para el mundo entero. Dios nos ha escogido para ser siervos de Él. Así como Cristo llevó fruto a causa de su muerte en la cruz y millones se han convertido y seguirán convirtiéndose, así también nosotros, elegidos y predestinados para llevar fruto,
para ser santos, para adorar a Dios, para alabarle en humildad y para la alabanza de la gloria de su gracia. El Señor recibe gloria, alabanza. Así que al Señor sea el honor, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Que todo su pueblo le adoremos y así lo hacemos. Dios pues le bendiga a usted, hermano, y nos bendiga a todos, y que por gratitud y por amor continuemos sirviendo al Señor, creciendo en las virtudes de Cristo hasta alcanzar la imagen de Él. Dios le guarde, Dios le bendiga y lo espero el día de mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.